Hola, mi nombre es Natalia y hoy les voy a hablar sobre dos textos, uno llamado La oralidad del lenguaje y otro llamado Vestigios de la oralidad. Años antes de Cristo, en Grecia, los humanos vivían meramente del lenguaje oral y con el habla se inmortalizaban las ideas. Los poetas eran quienes transmitían la educación mediante su palabra y esta era considerada divina, pues representaba la revelación directa de las musas y de la diosa Nemonie, que significa memoria. Estos poetas, llamados los Aedas, tenían cuatro misiones: conservar, trascender, construir la realidad y hacer historia. Se dice que ellos evocaban los cantos épicos y eran seres que estaban en contacto con la divinidad. Su palabra era la verdad y el desolvido. Ellos transmitían solo aquellas acciones consideradas heroicas y dignas de ser recordadas, y de igual forma escogían que quedaba en el olvido. Así, se decidía que se transmitía y se educaba posteriormente para forjar la moral de los griegos. Su palabra y el habla era considerada una visión sagrada de la realidad. En el año 700 a.C. apareció el alfabeto en Grecia. Este paso hacia la escritura hizo que se separara el universo divino del humano, es decir, los poetas y su palabra, que eran considerados sagrados, empezaron a perder este carácter. Las decisiones ya no dependían tanto de las intervenciones de los dioses, sino que era fundamental los decretos del hombre. Desde ese momento, la oralidad entró a funcionar dentro del orden político en las asambleas, como sustento de la democracia. Y a través de ella, el pueblo griego empezó a forjar sus leyes y el orden de la vida. Para esto era fundamental el discurso y ya era compartido, pues se necesitaba la discusión entre sus participantes. Así, la palabra permitía deliberar y comunicar públicamente, pero era necesario que se fuera un buen orador. El que era buen orador empezó a tener un gran prestigio social, y allí nació la retórica, que es el arte de hablar. Entonces, la oralidad empezó a perder su facultad de discusión, y aunque se hacía en colectividad, era un solo hombre el que hablaba y los demás escuchaban. La palabra se convierte en conocimiento. El habla y la oralidad tenían como objetivo convencer y persuadir a sus oyentes. A partir de estos discursos se empezaron a hacer textos que serían discutidos posteriormente. Y al pasar el tiempo, las expresiones orales no eran consideradas como dignas de un examen serio. Gracias a lo anterior, es importante recalcar la importancia de la escritura y cómo ésta nos extiende la posibilidad de un lenguaje casi ilimitado. Es un modo por el cual se pueden inmortalizar las ideas y nos permite alcanzar el potencial más pleno de la conciencia humana. También es necesaria para el desarrollo de la historia, el arte y la ciencia. No obstante, es importante dejar en claro que todo texto escrito no deja de lado la palabra hablada, pues leer un texto es básicamente pasarlo a sonido, y la escritura no prescinde de la oralidad. En la actualidad, el análisis científico de la lengua y la literatura deja a un lado la oralidad, centrándose únicamente en estudiar los escritos, lo cual es un error, porque en el lenguaje primero existe la oralidad y ya con ella nace después la literatura. De aquí podemos fijarnos en la importancia de la oralidad y cómo se ha perdido a lo largo de los años. Por eso el hombre ahora tiene la necesidad de ir más allá de la verdad que expone la palabra escrita.